Saludos mis amigos, de este lado les saluda el pastor Salomón de la Cruz. Este es el último video que estamos haciendo sobre el tema del nestorianismo. Y en esta ocasión sé que hay mucho material que va a quedar, y no contando también con el hecho de que hay otra materia que tiene que ver con la mariología. Y con la mariolatría también, que serían otros temas posiblemente que tengan relación con esta temática por el tema del abuso de la doctrina de la Theotokos, y pues lo tenemos muy en cuenta. Sin embargo, en el tema de la teología sistemática todavía van a quedar varios elementos también fuera, textos que no vamos a tocar en esta ocasión, pero que a mí me gustaría tercera parte, donde vamos a estar hablando del nestorianismo, que esta es la parte número 3, que nos vamos a concentrar a la teología bíblica más que a la teología sistemática, porque cuando hablamos de la teología sistemática tendríamos que involucrar textos que van desde los profetas hasta el cumplimiento profético de esos textos y otros más que son mencionados por el apóstol Pablo sobre ese tema de la Theotokos. Y sin embargo no nos alcanzaría el espacio para poder, vamos a decir, para poder abarcarlo. Así que vamos a estar hablando en este momento. Saludos allá a Yostamay hasta Campeche. Saludos varón, dice Yostamay. Saludos. Estamos hablando de esta temática y nos vamos a concentrar no a la teología sistemática, dije, sino que dice que Heidi y yo estamos viendo. Oh, pues saludos allá a tu esposa. Y ella fue mi alumna en el Instituto Bíblico, precisamente la materia de teología. Y esta es parte de esa materia en Cristología. Así que, bueno, pues para mí es una bendición. Gracias por darnos el espacio y ser público también. Saludos allá a nuestra hermana Heidi. No sé si esté en Zamulá, pero pues hasta Campeche sí estoy seguro. Así que Dios me los bendiga. Voy a estar hablando de la teología de la Theotokos, o sea, María, Madre de Dios. Cuando a veces hace ruido, porque ya lo hemos dicho en los primeros 2 videos del tema, que para muchos cristianos hace ruido. Así dice que allí en Zamulá, saludos, Dios me los bendiga, mis hermanos. Le hace ruido porque generalmente a veces estamos a la expectativa cuando se habla del tema de María, por los extremos en el que se ha caído. Sin embargo, pues la Theotokos, es decir, María, Madre de Dios, es un término teológicamente correcto, respaldado en la Escritura, porque no se puede desfigurar a Dios, en el sentido de que la encarnación del Verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, porque no estamos hablando de las relaciones intratrinitarias, que significa que no estamos hablando de lo que está pasando dentro de la Trinidad, porque a diferencia de la Trinidad, lo que se da en la Trinidad es un Dios en 3 personas, es decir, 3 personas tienen una naturaleza divina. En el caso de la encarnación, lo que se da, una sola persona, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo, el Verbo, asume 2 naturalezas. Es decir, que a la naturaleza divina Él asume la naturaleza humana. Y es distinto la expresión, entonces, cuando se habla de la Theotokos como Madre de Dios, no estamos hablando que es Madre del Padre o Madre del Espíritu Santo, sino Madre de la segunda persona encarnada. Eso es muy importante hacer esa limitación. Y esa persona encarnada definitivamente es presentado como Dios, y no solamente como Dios, sino como el gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2:13 y en Romanos 9:6
aunque se muestra su ascendencia en la carne, dice el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, no se le puede quitar su deidad. Por esa razón se habla de Teotocos como María, Madre de Dios. Y de ahí que no se puede desligar el hecho de que Dios murió en la cruz. ¿Y cómo es esto que Dios murió si Dios no puede morir? Algunos objetan. Precisamente la encarnación se da para que pueda cumplir ese fin, para que pueda morir por nosotros. Y si Dios no murió, entonces Dios no nació, y entonces Dios no caminó, y entonces Dios no se hizo carne, y entonces Dios no caminó sobre las aguas, y entonces Dios no resucitó, ¿no? Se le dice madre, dice Chiku, saludos allá Químico, dice, se dice madre de Dios porque es madre de Jesús, quien cuando se encarnó tuvo las dos esencias, la humana y la divina. Estamos diciendo la naturaleza humana. Recuerden algo interesante, porque algunos dicen, por ejemplo, ¿no? Es interesante lo que ahí dice Chico, y es correcto lo que estamos diciendo. Porque cuando él se dice que murió, no muere la naturaleza, porque no es la naturaleza la que muere es la persona. Eso es algo muy importante. Así que aquel que murió, por eso precisamente lo dicen, aquel que murió es el mismo que resucitó. Yo soy el alfa y la omega, el que estuve muerto y viví, y estoy vivo. O sea, él es el mismo que murió, es el mismo que resucitó. En ese sentido, ¿por qué? Porque es la persona. La muerte no es el concepto secular de muerte que debemos de entender, ¿no? Sino que es el concepto bíblico de muerte, en el sentido que significa separación. Eso es el sentido de muerte. Muy bien, como dije que no voy a entrar en la teología sistemática, voy a presentar la teología bíblica. Para que me capten, voy a expresar esto. Mira, la teología sistemática es, se agarran los textos y se hace el sistema ya organizado de la temática, por ejemplo, de la unión hipostática, que podría ser que la unión de las dos naturalezas en una persona. Cuando hablamos de teología bíblica, estamos hablando de que vamos a ciertos pasajes de la Biblia, ciertos libros, y vamos a ver qué dicen esos libros. En este caso yo me voy a concentrar a los evangelios. Y en los evangelios voy a mencionar lo que estoy argumentando, que María es madre de Dios encarnado, del teantropos, ¿no? O sea, el Dios que se hizo hombre, porque no se hizo hombre el Padre, ni se hizo hombre el Espíritu Santo, sino que la segunda persona de la deidad se hace carne precisamente para poder pasar por las experiencias humanas. Y voy a presentar 34 pasajes donde se menciona explícitamente que María es madre del Señor Jesús. No solamente eso, pero voy a presentar 35 argumentos, porque allá hay 34 pasajes, pero son 35 veces que se menciona a María como madre de Dios. Entonces vamos a presentarlo, porque de pronto algunas personas se quedan con la duda, y si es o no es. Y si hay preguntas al respecto, lo vamos a estar llevando a consideración. Así que voy a presentar la primera de esta serie, que son lo que aquí estoy mencionando. A ver, vamos a presentar estos textos que vamos a analizar sobre la Teotocos. Teotocos es lo que significa María, Madre de Dios. 34 de los textos de los evangelios que afirman contundentemente que María es madre de Jesús. El término que aparece como madre es meter, o madre. Algunos debaten sobre el concepto de Teotocos, porque dicen que el Señor o que María era portadora solamente, como una especie de incubadora. Aunque en realidad el término portadora pues es un término que desliga el concepto de la maternidad, porque hay varios pasajes que cuando se analizan dice la Virgen concebirá, y esos son términos
prácticamente médicos que luego los presenta Lucas. Y esto es algo muy interesante, la profecía anuncia esto y dará a luz. O sea, no solamente hay una especie de incubadora, sino que hay una realidad en un proceso biológico que se va a dar, y esto es algo muy, muy importante, que no desligar este hecho que no es algo fingido, que no es una apariencia, porque entonces caeríamos en donde pues vamos a estar trabajando, y voy a presentar entonces a continuación estos textos que avalan el hecho de que sí hubo una relación de madre-hijo en este sentido de la encarnación. Vamos a comenzar con Mateo. Te voy a presentar una lista de textos, comenzando de Mateo, y en los casos donde requiramos explicación lo vamos a hacer, ¿no? Miren, Mateo, comenzamos con Mateo en el 1:18. Fíjense qué dice el pasaje. Estando desposada, María, su madre, con José. Ya la narración que se está dando en este capítulo 1 en el proceso de la encarnación es algo muy interesante, porque en esa narración se habla de una relación maternal que no es fingida, no de una madre adoptiva, sino de una maternidad real. Y fíjense qué interesante, porque dice, estando desposada María, su madre, con José, aunque hay otros pasajes donde se mencione a José como su padre adoptivo, pero aquí es cuando se menciona, cuando Mateo hace mención o referencia de José, lo hace como no con la fuerza con la que menciona a María, su madre, y luego pone con José, porque básicamente allá la expresión es de una paternidad adoptiva de la figura. Un elemento de ascendencia legal para el cuidado de este hijo adoptivo, aunque por ejemplo la genealogía que presenta Lucas es vía para María, la genealogía de María, pero Mateo presenta la genealogía de José. Ambos proceden del linaje de David, ambos. Sin embargo, hay un detalle. Por medio de los antepasados de José en Mateo, nos vamos a encontrar con una maldición que se llama la maldición de Jeconías. Jeconías es un descendiente de David, de la parte del cerca del reinado de Babilonia, y se le maldijo que nunca un descendiente de Jeconías iba a ocupar el trono. Y precisamente, fíjense, interesante, porque aunque José desciende de David, no tiene el derecho legal por la maldición de Jeconías, cosa que se soluciona porque María, cuando se menciona su genealogía, ya no pasa por Jeconías, sino que ahora la genealogía de María de Lucas pasa vía Natán, y de esa línea viene que Natán también es descendiente de David, y por esa línea viene la descendencia. Así que primero, José no puede ser padre de Jesús. No puede ser padre de Jesús porque por dos razones, ¿no? Podemos decir, ¿no? Básicamente. Número uno, porque pues no puede tener dos padres, porque será llamado Hijo del Altísimo. Y la segunda razón es la maldición de Jeconías, cosa que se soluciona con la genealogía de María, que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo estoy dando esta idea porque de pronto se dice que no puede tener el derecho. Ahora, ¿cómo es que era emparentada entonces con una esposa de un levita? Recuerden que era pariente de Elizabeth, y los levitas podían tomar mujer de entre las hijas de Israel, y habían específicamente linajes con los que ellos emparentaban. Uno de ellos es el linaje de David, así que podía ser pariente de Elizabeth
sin que necesariamente su descendencia o su genealogía sea por medio de los levitas. Podrían ser, como en este caso, una mujer de un levita, pero con descendencia ella de David. Así que es algo muy interesante lo que se está dando allá, pero a lo que vamos es que, recuerden que estamos diciendo aquí que estando desposada María, su madre, con José. Ya en ese aspecto ya hablamos de que en el caso de José era distinta la relación, porque no había una descendencia biológica, porque no podía haber, porque él descendía de Jeconías. En el caso de María, sí necesariamente tenía que tomar todos los elementos biológicos de María, y eso le daba derecho legal a ocupar el trono de David. Además, hacía que la tomara de ella como madre la humanidad, el aspecto de la humanidad pueda ser asumida de parte de la naturaleza humana de María, y ser santificado, porque es interesante que allí se menciona que el santo ser que nacerá, ahí la palabra ser no aparece en el original. La persona del verbo santificaba eso que tomaba el verbo, por eso dice lo santo, y le añade la Reina Valera el santo ser, para que se da a entender que es la totalidad de ese feto que ahora se gestaba, es santo completamente, porque el verbo santificaba la totalidad de esa personita, vamos a decir, ¿no? Que es en ese momento cigoto, en el momento de la concepción. Así que vamos a ver, ese es el primer. El 2:11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Esto es en el momento en el que los magos llegan a adorar. Y es interesante que hay que saber, aparece la madre, no adoran a la madre, porque ellos entran, ven al niño, que ya de antemano los tipos de regalos que ellos llevan, ya entienden que hay una deidad delante de ellos. Por eso es que ellos, dice, que postrándose entregaron sus tesauros, sus tesoros, y le adoraron. No dice los adoraron, porque no hay un plural para decir que adoraron a la madre, sino le adoraron. Pero ya lo que nos interesa en ese pasaje es el término madre. Vieron al niño con su madre. Hay una declaración muy directa de que era el niño con su madre. Luego en 2:13 dice: toma al niño y a su madre, le dice el ángel a José, y huye a Egipto. O sea, el ángel está reconociendo, fíjate, está reconociendo. Mateo ya reconoció que María es madre. Ahora los magos reconocen que María es madre de Jesús. Ahora el ángel también reconoce y dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y el 2:14 vuelve a narrar Mateo: tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vean interesante que allí lo está declarando como su madre. En el 2:20, toma al niño, ya después de que pasó en Egipto todo el proceso, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y entonces ahí es donde se tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Narra el escritor, que es Mateo. Entonces nos damos cuenta que Mateo declara de una manera abierta que María es la madre de Jesús. No está diciendo una madre adoptiva como tal, sino que está mostrando que es realmente su madre. Ahora vamos a seguir analizando en Mateo, porque esto es algo muy, muy interesante. Si hay preguntas igual sobre esta temática, la pueden hacer, porque es un tema que encierra grandemente un misterio, porque estamos hablando de la naturaleza misma del verbo que se hizo carne, del Emmanuel, Dios con nosotros. Dice en 12:46, fíjese, esta parte
es muy mencionada. De hecho aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas también. Y hay una parte de Juan que también es paralelo a pero esto es tan importante, esta escena, que se reitera en los 3 evangelios y hay una aproximación en el evangelio de Juan también, pero en los 3 evangelios sinópticos. Esto que dice, cuando van a buscar a Jesús porque lo consideran que ya perdió la cabeza y que lo van a matar, y convencen a su mamá para que vaya a decirle, ya deja de predicar porque te van a matar, o sea, no está bien, vamos, lo quieren llevar que deje de predicar. Y entonces su madre y sus hermanos estaban afuera. Esta semana hablé sobre esa temática, lo pueden ver en mi página, ya compartí ese tema. Y en 12:47 también, aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Porque veamos la declaración que están haciendo. Incluso los propios discípulos reconocen que María es madre de Jesús y que es su madre, lo reconocen también los que están rodeando al Señor Jesucristo. Y sin embargo hay una declaración que hace el Señor, que algunos piensan que Él se está desligando, ya no la reconoce como su madre y sus hermanos. Cuando dijo, ¿quién es mi madre? No dijo mi padre, porque es otro tema, ¿no? Mi madre y quiénes son mis hermanos. Y luego lo vuelve a decir en 12:49, dijo el Señor, he aquí mi madre y mis hermanos, señalándolos a sus discípulos. 12:50, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y madre. Ahora, dice allá, el último lo voy a comentar después. Voy a ponerme aquí en la nueva familia espiritual que está formado debido al rechazo de la familia física sobre lo que es su ministerio. Y ahora Él está formando una familia espiritual donde el Padre que está en los cielos, y no se refiere a José allá, es muy claro porque está hablando de la relación del Padre que está en los cielos, va a ser el catalizador de esa nueva familia espiritual. No niega la familia física, tampoco se lava las manos para no cumplir sus responsabilidades, sino que ahora habla de 2 familias, porque algunos piensan que Él ya no reconoce a María como su madre en estos pasajes, pero esto es falso. Él sigue reconociendo a María como su madre. Ahora, esto no significa que por el hecho de que sea su hijo, tiene que lo que su madre dice, aunque esté fuera del contexto de la voluntad de Dios, como en este caso, porque se trata de un adulto. Y esto es en la vida real, es así. Todas las relaciones de adulto, tenemos que entender las relaciones de un niño con un adulto. Y también los niveles de relación, porque todas las relaciones humanas siempre son condicionales. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo de hijos. Obedeced, y viene la condición. En el Señor, ese es el candado, en el Señor a vuestros padres. O sea, no está diciendo que vas a obedecer ciegamente a tus padres en todo, sino que dice en el Señor. En el Señor marca el límite, porque si no es en el Señor, es decir, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios y se pone algún elemento fuera de la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces la voluntad del Padre que está en los cielos es superior. Saludos, hermano Noemí, May, Dios me la bendiga. Bueno, estamos aquí analizando el concepto de que María es madre de Dios y se presenta, ¿por qué? Porque Jesús es Dios. Es decir, que al momento de asumir la naturaleza humana, no pierde su esencia divina, sino que asume esa naturaleza humana, y por lo tanto estamos hablando de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, no del Padre ni del Espíritu Santo. Netamente lo estamos limitando a la persona del Verbo que se hizo carne. Muy bien, vamos a poner, si ya está claro esta escena de cómo se da y mostrar la superioridad que no niega, pero ahora tiene 2 familias, pero sobre la familia física permea
la superioridad de la familia espiritual. Saludos, Ani Maipod, dice bendiciones, pastor. También para ustedes, hermanas, saludos. Y aquí, por ejemplo, si hay preguntas, vamos a transmitirlas. Las preguntas ya estoy poniendo, estoy hablando para la información de los hermanos, estoy hablando de, este ya lo vimos, toma el niño, ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a poner entonces la otra que es esta, aquí el último versículo, 13:55. No sé, fíjese, los opositores del Señor también saben que tiene él su madre. Los mismos, fíjate, algunos cristianos están más despistados que los mismos enemigos del Señor Jesucristo, porque los enemigos del Señor Jesucristo, cuando querían desprestigiar su llegada sobrenatural, milagrosa o espectacular o mesiánica, porque lo veían alguien muy común de la vida cotidiana, que eso es lo que les hacía ruido para que lo acepten como Mesías. En 13:55 de Mateo dijeron, no se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Y eso es muy interesante, apunten ese pasaje de Mateo 13:55. José, y aquí estamos hablando. Por lo tanto, algunos entienden que cerca, antes de la boda de Caná, José pudo haber fallecido. Y entonces él se hace cargo, precisamente por esa razón, al Señor Jesucristo se le ve como el responsable por ser el hermano mayor, el primogénito de María. Una familia de María la que estaba contrayendo nupcias, y se ve en el contexto que María era parte importante de esa familia, como una especie de madrina de provisión de vino. Y por esa razón no busca a José, porque José ya no está, sino que ahora a su hijo mayor. Y entonces es ahí donde se va mostrando de que ya José no está presente. Él es el responsable prácticamente de todos sus hermanos. Se muestra en ese pasaje que mencionamos del último versículo de Mateo 13, después de su rechazo y que cuenta las parábolas del reino. Se menciona con nombre a sus hermanos. Y esto es algo muy importante porque hace notar, como en otros pasajes, que Jesús no era único de María, sino no era unigénito de María, es unigénito del Padre, o sea, único en su género, pero es primogénito de María, y primogénito significa que es el primero de los hijos de María. Por eso en ese versículo que hemos leído, que está aquí mencionado, dice, no se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, que es el que escribe el penúltimo libro, que es medio hermano del Señor. Incluso aquí yo voy a dar una nota muy interesante. Cuando algunos dicen que Judas, el medio hermano del Señor, se parecía tanto al Señor, que cuando Judas se presentaba, algunos pensaban que era el mismo Señor. O sea, había un parentesco físico. Esto es una evidencia en este pasaje, cuando se menciona a sus hermanos y se menciona también a Judas, dice que tenía un parecido en lo físico, dicen los historiadores, al Señor Jesucristo. Por eso estamos diciendo que tomó el elemento humano de las características de la biología de María. Y esto es algo muy interesante porque había un parentesco, entonces son sus hermanos. No es que había algo falso o aparente, no, realmente eran sus hermanos. Y la prueba es que la historia dice que Judas tenía un semblante muy parecido al Señor Jesucristo, de modo que asombraba ver, porque pensaban que Judas era el mismo Señor Jesucristo. Hoy hablamos de Judas, el hermano que aparece aquí del Señor, el que escribe el penúltimo libro de la Biblia. Entonces es algo muy interesante eso, ¿no? Vamos a poner otro texto, pero ya nos vamos a trasladar ahora hacia Marcos. Vamos con Marcos, porque aquí ya terminamos con Mateo.
Y con Marcos vamos a ver los siguientes pasajes. Bien interesante que lo que les decía, que esta escena cuando van a buscar al Señor por sus hermanos y su madre, algunos dicen que lo convencen a María, sus hermanos. Fíjense, si ustedes buscan por ejemplo el 2.20 y 2.21 de Marcos, en ese pasaje, el 2.21 dice que ellos, sus hermanos que no creían en él, dice Juan 7. Ustedes lean Juan 7 y se van a dar cuenta que sus hermanos no creían en él hasta después de la resurrección. Pero en el 2.21 de Marcos dice que ellos dijeron que estaba loco, como para salvarlo, porque es que cuando él se declara Mesías lo quieren matar. Y entonces para salvarle el pellejo dijeron que estaba loco y convencieron a su madre para que vaya y que lo rescate, que deje de predicar porque lo van a matar. Y fue la razón por la que ellos fueron a buscar al Señor. Dice, vienen después su madre y sus hermanos. Y le dice la gente, después, tu madre y tus hermanos están afuera. Interesante que ellos no estaban adentro, estaban afuera. Ellos no... a mí me llama mucho la atención lo que está declarando este texto. Y llega el año a Nazaret, ahí es el Isaías 61, hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos, y lo llevan a un barranco en Nazaret, un despeñadero, para tirarlo, y allá sucede un milagro de su deidad, porque lo querían tocar y no podían agarrarlo. O sea, es de una especie de transformación. Cuando lo querían agarrar no podían, y pasó en medio de ellos, a pesar de que era una multitud que lo estaba apretando para tirar. ¿Cómo es que pasó en medio de ellos y no lo podían tocar? Porque ahí hubo una transformación en un milagro poderoso que se dio, que en medio de ellos pasó. Pero siguió predicando y lo querían matar, y por esa razón convencen a su mamá. Lo van a matar, dijeron sus hermanos en Marcos 2.21. Dijeron ellos, está loco, para que no lo maten. Dijeron que Jesús estaba loco, y entonces convencen a su mamá a ir a buscarlo mientras está predicando. Por eso aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas esta escena, porque es tan importante entender lo que ahí estaba pasando. Pero pasa esto, miren, pasa que María está mostrando una debilidad como humana. ¿Por qué? Porque desde cuando ella fue llamada, le revelaron quién era este santo ser que iba a nacer de su vientre. Este santo ser que era el verbo que iba a santificar, lo santo que iba a nacer. Interesante, porque después el mismo Simeón iba a decirle que una espada va a traspasar su corazón, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y luego en la escena del templo, el mismo Señor Jesucristo ya se lo había dicho. Le dijo el Señor, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? O sea, esas palabras tenían que haberle... Hubo una debilidad, o sea, muestra a María en esa debilidad, aunque María es la única mujer en toda la Biblia que se le dice que es bendita entre todas las mujeres. Es la única mujer que se le dice que está llena de gracia, de la gracia de Dios sobre ella. O sea, es la única mujer que va a ser vaso escogido especial para que venga el Mesías. No hay más, es la única en ese sentido. Con todo, se muestra en esta escena una debilidad de parte de ella, que cede a la presión de la familia, cede a la presión de los hijos, y va a buscar a Jesús para que no lo maten. Y yo creo que también hay un elemento maternal ahí, ¿no? El cuidado de su hijo primogénito, el cuidado de su hijo mayor, el deseo de proteger, la cuestión humana también, que ahí se nota claramente en esa escena que es mencionado en Mateo, en Marcos y en Lucas, en los 3 evangelios sinópticos. Y aquí está en este pasaje. Vamos a ponerlo nuevamente. Estamos aquí hablando de Marcos, ¿verdad? De Marcos, aquí está. Tu madre y tus hermanos están afuera. Y también me llama la atención el hecho de que están afuera y no adentro. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Ahí es donde se repite, dice allá, a ver,
Sí, el griego no dice santo ser, sino los santos que nacerá exactamente. Y eso es algo muy importante lo que allá dice nuestro hermano Ricardo Quiroz, porque cuando se habla de los santos, está hablando, o sea, ya la Reina Valera le agrega, ¿no?, en la cuestión del santo ser. Eso es muy importante, porque cuando se habla de los santos, estamos hablando de que en el momento cuando asume el verbo, asume la humanidad tomada de la biología de María, en ese momento se santifica. Y lo santo, ¿qué es? Lo santo, estamos hablando de todo el producto como tal, y estamos hablando desde el cigoto que en ese momento se está dando, porque eso es lo que, cuando se habla de lo santo en singular, en ese sentido está mostrando la cualidad de santo. Es muy importante eso que por allá comenta nuestro hermano Ricardo Quiroz, porque allí está hablando entonces de esa persona, es la totalidad, no es lo humano o lo divino nada más, sino que es la persona total que allá está presente. Y esto a mí me llama mucho la atención, ¿saben por qué? Porque esto significa que desde el momento de la concepción en el cigoto mismo, en ese mismo momento, antes de que sea un feto, mucho antes de que sea un feto, el cigoto, lo santo, ya lleva la personalidad, ya lleva la persona, es una persona que todavía va a pasar etapas en su desarrollo, pero ya es la persona. Por eso es lo santo, que allí el verbo santifica la totalidad de ese ser. Esto es maravilloso lo que allí se está dando en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a seguir con esta temática, donde dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, ya lo comentamos. Él no está negando ni está diciendo ya no son mi mamá, ya no son mis hermanos. Él reconoce, pero ahora presenta la superioridad de esta nueva relación en el 12:50. Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. Yo solo para hacer un comentario rápidamente de ese versículo, ¿no? Porque vuelvo a decirles, para ellos, miren, en el judaísmo, si se tomaba esto literalmente, era una blasfemia. ¿Por qué? Porque dentro de la tabla de los mandamientos, que correspondía a la segunda tabla, que correspondía al amar al prójimo, comenzaba con el quinto mandamiento, cobraba prioridad este encabezado del quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Tú no puedes negar padre y madre sin que sea una blasfemia. Y él hace un contraste impresionante. Por eso esta expresión es muy fuerte. O sea, esta expresión de exageración se llama la figura. La figura se llama una exageración, una hipérbole que está haciendo el Señor Jesucristo. Búsquenlo, analícenlo y vean que se trata de una hipérbole. Está exagerando esa frase para llamarles la atención y mostrar la superioridad de esta familia espiritual que está basada en otros elementos. No está negando la familia física ni sus responsabilidades como hijo primogénito de María, sino que allí él está elevando la superioridad de relación. En una familia judía era por grados. ¿Cómo por grados? La obediencia estaba por grados, limitada a una obediencia por grados, es decir, jerárquica es la palabra. ¿Cómo es esto? La mujer tenía que someterse al marido, los hijos tenían que someterse al padre, por jerarquía, y eso representaba sometimiento y honradez, honrar al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre, pero honrar al padre en una familia era someterse al padre. Y en este caso el Señor Jesucristo hace algo interesante en ese versículo. Lo voy a poner para que le capten aquí en este versículo qué es lo que el Señor está hablando. Y por eso es que José, que era la figura de su padre ausente, no está hablando de José, y él
deja muy claro que no está hablando de José. Dice, he aquí, mi padre y mis hermanos lo señaló a ellos. El que hace la voluntad de Dios, este es mi madre y mis hermanos. Y en Mateo, si ustedes se acuerdan de Mateo, ahí dice de la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque Mateo lo expresa para los judíos de una manera correcta, para decir que si te sometes al Padre de esta familia, entonces eres parte de su familia. Y ese Padre es el Padre que está en los cielos. Es algo pero muy interesante lo que aquí se está dando. Vamos a ir terminando con Marcos, que aquí está. Marcos dice allá, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es mi madre y mis hermanos, no reemplazando la familia física, sino presentando el inicio de una nueva familia que es la espiritual. Vamos a poner, ahora ya mencionamos Mateo, todas las veces que se menciona a María como madre, con la expresión, con ese título de relación de madre, es un título de relación. Vamos a ver de María con Jesús. Vamos ahora a ver Lucas, que es algo muy interesante. Vamos a ver Lucas, aquí está. Vamos a ver Lucas. Dice en 1:43, comienza Lucas diciendo, ¿por qué se me concede a mí? Dijo Elizabeth, Isabel, que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora este pasaje es algo muy interesante. Elizabeth hace esta pregunta, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor? Y aquí el término Señor no se utiliza como algunos dicen, es que se refiere a cualquier señor, puede ser el señor que vende los tacos, puede ser el señor del no. Aquí el término Señor es Kyrios, y de hecho en el contexto, ustedes pueden vean el contexto cuando el ángel habla de que el Señor era el que lo había enviado, y a la palabra Señor aquí es Kyrios. Para comenzar, la palabra Kyrios es una expresión que se usa para traducir el tetragramatón. Cuando el hebreo menciona el tetragramatón, el griego, la Septuaginta, lo traduce como Kyrios. Y aquí esa misma palabra Kyrios es la que está utilizando. De hecho, lean Lucas capítulo 1 y 2 y se van a dar cuenta las veces que aparece el Señor, siempre se refiere a Dios. O sea, el elemento de hecho, el término Señor aparece dentro del Shema Israel. Oye Israel, Jehová, el Señor. De hecho, allá en el Shema aparecen los tres. El Shema aparece Jehová, el Señor. Oye Israel, Jehová, el Señor. Nuestro Dios, aparecen los tres nombres allá, uno es, pero aparece un Señor en el Shema que es uno. Y hay un Dios en el Shema y hay un Señor en el Shema. Esto es algo muy interesante. Por eso cuando en el Shema es repetido de una manera aplicada libremente por Pablo, cuando habla de que un Señor, está hablando del Señor del Shema. Y si alguien dice, es que este Señor al que está refiriendo no es el Dios, sino que es cualquier Señor, entonces no es al Señor que está refiriéndose el Shema. Si no es el Señor del Shema, entonces ¿qué Señor es? Porque Pablo va a decir que para los cristianos no hay más que un solo Señor, y ese Señor es el que aparece en el Shema, o sea, dentro del Shema Israel. Es ese Señor al que está haciendo referencia, porque el Shema hace referencia a un Dios y hace referencia a un Señor, y el único Señor del Shema, que Pablo dice, pueden haber muchos señores, pero nosotros no creemos en más señores más que en el Señor del Shema. Así que cuando ahí declara un Señor, eso es también en la mente judía, que constantemente se replica en el Nuevo Testamento. El Salmo 110 se vuelve a reiterar varias veces. El mismo Señor Jesucristo luego lo va a usar. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es interesante eso, porque allá el término Señor
se está refiriendo precisamente a Dios, y por eso es que cuando hace la comparación de esta paradoja, el Señor los arrincona a los fariseos y les dice, a ver, si en el Salmo 110 se dice, dijo el Señor a mi Señor, entonces, ¿cómo puede ser Señor de David si es hijo de David ese Señor? La única forma en que puede ser hijo de David y a la vez Señor es que este Señor sea el que se refiere en el Salmo 110. Es la única. Por eso en esa paradoja que la explica correctamente el Señor Jesucristo, los arrincona. Y Él es tanto hijo por la encarnación, hijo de David, por la línea del linaje de David, pero ese mismo que se encarnó es el verbo que es llamado Señor por el mismo Dios en el Salmo 110 que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que Elizabeth, cuando está hablando de esa expresión, ¿cómo es? O sea, que tengo ese privilegio, que la madre de mi Señor, o sea, ella está reconociendo y referenciando, porque podemos decir que hay una referencia indirecta a Isaías 7:14, a Isaías 9:6, del Hijo nos es nacido, y el 7:14 de que una virgen concebirá. Y fíjate interesante que ahí expresa el anuncio que Mateo anuncia tres cosas, tres profecías, que la virgen, dijo Mateo habla del cumplimiento y dice que la virgen concebirá. Mateo dice que se cumplió, concibió. Dará a luz. Mateo dice que se cumplió, que dio a luz esa virgen y que llamó su nombre Emmanuel, también que significa Dios con nosotros. O sea, que ese santo ser es el Emmanuel. Que María no es madre de Dios, es que el producto que lleva en su vientre no sea el Señor, es decir, no sea Emmanuel, que es Dios con nosotros, el Dios hombre. Sí, pero si ese que está en su vientre es el Dios hombre, definitivamente María es la madre de Dios. O sea, no hay forma de cambiar eso, a menos que, oiga bien, a menos que tengas a un Señor que no es Dios y a un Dios que no es Señor. Cualquiera de las dos cosas. Que no es Señor. O sea, es la única forma de que María no sea la madre de Dios en ese sentido. Y no estoy hablando de la madre de la Trinidad. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de que el Padre se encarnó o que el Espíritu Santo se encarnó, sino que fue la segunda persona, el Verbo, que se hizo carne. Muy bien, vamos a ver qué más nos dice Lucas en este sentido, que esto es algo muy interesante. No estamos casi por la mitad, por eso le dije que no voy a poner más cosas que esto. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía, lo que Simeón les estaba diciendo acerca de este niño que llevaba en su vientre. Y es importante decirlo, estaba en su vientre, dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para la caída y levantamiento de muchos. Ahora, quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Es algo interesante que siempre que se habla de José, se le presenta con su nombre José. Ya le hemos dicho la razón, pero cuando se habla de María, su madre, aunque es también aceptable el hecho de que José es papá del Señor, en el sentido de padre adoptivo. Esto es algo muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios lo escoge a José para ser el padre adoptivo de su hijo aquí sobre esta tierra. Entonces es algo muy interesante. Vamos a ponernos, pues, estamos aquí hablando de Lucas y hay unas partes más que nos quedan de Lucas. Fíjense que dice otra vez, fíjense la escena, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Miren, allá aparece, le dijo su madre, hijo. O sea, ahí está el hecho de que es muy claro. También en 2:51 dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y en 8:19 dice, su madre y sus hermanos
vinieron a él, pero es la escena que yo les decía que siempre se repite en los 3 evangelios sinópticos. Y dieron aviso a su madre y sus hermanos están afuera. En 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es la escena que yo les decía que constantemente se repite en los 3 evangelios. Pero la idea allí es que el término que se utiliza para María es que es la madre de Jesús. Entonces es un término que es por demás decir que es bíblico. Vamos a poner aquí Juan, ya para llegar a Juan. Dice allá, unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Interesante que aquí ya se menciona claramente también que María es la madre de Jesús. Y aunque esto ya representa un puente, por así decir, entre él y su ministerio, pero se le menciona como la mamá. La madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Acuérdense la razón porque él era el hijo primogénito de María, que tenía más hijos, que ahí lo menciona el texto, hasta sus nombres da. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Está hablando de su madre. Descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí muchos días cuando se trasladan a Capernaum, y ahí menciona a su madre. Ahora vamos a pasar siempre en Juan, vamos a dar otros textos donde se habla de su madre. Ya estamos casi por terminar ya hasta Juan 6:42. No es este Jesús, dijeron los enemigos gratuitos del Señor para desprestigiarlo. Dijeron, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Fíjate, estos enemigos del Señor sabían que María era madre de Jesús, y hoy lamentablemente algunos no lo entienden así. Vamos hasta la cruz, fíjense, en 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. Por cierto, aquí aparece 2 veces que es el término madre, que es el Señor. Y están en la cruz María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hasta en la cruz es mencionada ella como madre del Señor Jesucristo, todavía en la cruz, cuando ya había desarrollado su ministerio, porque esta relación maternal no cesa. El 19:26, cuando vio Jesús a su madre, dijo a su madre, está encomendando ya en el último momento la encomienda que está haciendo. He ahí tu hijo, encomendándole a Juan. Y después al discípulo que amaba, le dijo el 27, he aquí tu madre, encomendándolo. O sea, hasta el último momento, cumpliendo su responsabilidad familiar como hermano mayor, haciendo la encomienda de su madre a un discípulo. Y también en ese sentido vemos la responsabilidad familiar no terminó del Señor hasta que acabó su misión, hasta que acabó su ministerio. Todo este proceso que hoy hemos visto en el corazón de María, ¿no? Pero hasta el final, él respetó a su madre con esa relación maternal. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Después de su muerte, resurrección, ¿esta relación familiar completamente se rompe? Bueno, algunos, por ejemplo, pueden tomar, y ahorita les voy a presentar un texto más que ya no es de los evangelios, sino la última mención que se hace de María, que es en el libro de los Hechos 1:14. Pero, ¿qué piensan? ¿Creen que se rompe la relación? Porque algunos argumentan que en la resurrección los que sean dignos para alcanzar la resurrección, ahí no se casan ni se dan en casamiento, porque son semejantes a los ángeles. Entonces, ¿se acaba la relación de María como madre del Señor Jesucristo o no se acaba? ¿Cuál es la perspectiva? No en este momento, que en este momento María ha muerto, y todos los cristianos que han muerto se encuentran en estado desencarnado, o sea, el estado intermedio. María y todos los creyentes que mueren en el Señor están en un estado desencarnado, no tienen cuerpo glorificado, porque no ha sucedido la resurrección, desde luego.
Pero viene mi pregunta, ¿todavía es considerada madre del Señor después de que el Señor muere, resucita? ¿O se aplica este texto que en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento porque son semejantes a los ángeles? Ese texto no habla de la relación madre-hijo, ni de la relación familia de hermanos. Incluso hay pasajes en la Biblia que pueden mencionar la relación puede existir después, porque este texto que he mencionado ahora no es suficiente para argumentar que la relación termina de madre-hijo después de la muerte o después de la resurrección. ¿Por qué? Porque lo que el pasaje está enseñando es, número uno, que tras la resurrección del cuerpo no existe relación de pareja. Eso es lo que está enseñando, de pareja para la reproducción, porque ya no es necesario, o sea, no se casan, no existe relación del amor eros. De eso está hablando el amor eros, de la reproducción. Está tipo de relación que es debido a la necesidad de multiplicarse, ya no existe, pero no se está mencionando nada de la relación madre, hijos, hermanos, no. Incluso si nos vamos al elemento post-mortem, ¿no? Después de muerto, en una de las ilustraciones que desde mi óptica es entendido como una historia real que el Señor toma, y escuchen esto, aunque algunos teólogos consideran que es una parábola, las parábolas son tomadas de las escenas de la vida real, y además explica el pasaje que este es un ejemplo después de muerto. Murió el rico, murió Lázaro, y habla del seno de Abraham, que era la creencia judía del periodo antes de Cristo, y también se menciona a Abraham como un personaje real, se menciona a Moisés como personaje real, y en el recuerdo que hay en el estado desencarnado del rico, dice Padre Abraham. Fíjate, habla de relación de Padre Abraham, y no solamente eso, sino dice manda a mis hermanos. O sea, se está mencionando también la cuestión de relación de hermanos. O sea, por eso le decía que no podemos aplicar a la totalidad. O sea, el ejemplo que el Señor está dando de que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento, no está hablando la destrucción completa de la familia después de la muerte o de la resurrección. Está hablando de las relaciones matrimoniales, de la reproducción, que eso es lo que no va a hacer. O sea, la semejanza con los ángeles no dice que cuando muramos nos vamos a convertir en ángeles, o que la resurrección vamos a ser ángeles. No, dice serán semejantes en ese aspecto nada más a los ángeles, no en la totalidad del ejemplo. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender al uso de las figuras, aprender a limitar los ejemplos que hay. Bueno, la cuestión aquí es que la relación de María después de que el Señor murió y resucitó y ascendió, según lo menciona en Hechos. Vamos a buscarlo. Hechos, que es la última imagen que voy a presentar. Hechos 1:14. Todos estos, dice, después del día de Pentecostés, cerquita el día de Pentecostés, perseveraban unánimes en oración, preparándose. Estaban entre los 50 días que llegan para el día de Pentecostés. Todos estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. No dice que estaban orándole a María, estaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús, orando, y con sus hermanos también, que eran hermanos de, que mencione y especifique que son sus hermanos. Y en este sentido, la madre de Jesús y sus hermanos son todavía hermanos de Jesús, y María es madre de Jesús cuando el Señor ya había ascendido, ya tenía cuerpo glorificado el Señor Jesucristo, y se le menciona que es María, la madre de Jesús,
y sus hermanos. También se habla de los hermanos de Jesús y ya el Señor ya ha sido glorificado. Por eso le decía que eso no aplica. O sea, después de la resurrección todavía sigue siendo María su madre y también sus hermanos siguen siendo sus hermanos. ¿Por qué? Porque la encarnación no termina cuando el Señor muere y cuando resucita. No termina. Por el contrario, es Él mismo, el que murió, es el mismo que resucitó. Por eso es que dice, yo soy el mismo, el que estuve muerto y ahora estoy vivo. Es el mismo. O sea, ¿quién? El Hijo de María. Es el mismo que murió, es el mismo que resucitó. Por esa razón, esto es algo interesante porque ahora Él, al momento de hacerse carne y al momento de morir y al momento de resucitar, sigue siendo el mismo. Él mismo. Mira, tócame, yo mismo soy. Y esto es lo interesante en todo este proceso, que Él no es otro. Porque si pensamos que es otro, pues entonces el que murió ya no es el mismo que resucitó. Entonces esto es algo muy interesante. Bueno, no sé si hay preguntas. Si hay preguntas es un buen momento para hacerlo. Vamos a ver si hay. Y si no hay, pues si hay comentarios podemos leerlos rápidamente. Pero esta es la temática. Yo presenté 34 versículos de los evangelios donde se declara abiertamente que María es madre del Señor Jesucristo y del Señor y Jesús como tal, que es Dios hombre, porque no podemos desligar el hecho de que es hombre y que es Dios en esa naturaleza. Y entonces, ¿quién murió? La persona del Hijo murió, y su sangre, porque es Dios. Dice en el libro de Hechos capítulo 20 que Dios mismo nos compró con su sangre. Entonces quiere decir que es la sangre de Él que fue derramado, de Dios mismo, su sangre. Incluso alguien decía, pero es que Dios no puede morir. Pues lo dice el libro de los Hechos. Dice que fue Dios el que derramó su sangre, el que murió y el que resucitó. El mismo Señor, Él es el que murió y el que resucitó. Bueno, pues hemos terminado con esta tercera parte. Creo que es la última que vamos a hacer. No voy a hacer algo sobre la teología sistemática, sino que quise presentar 34 versículos de la Biblia donde se menciona que María es la madre del Señor Jesucristo. Ahí lo tienen ustedes y ojalá que les pueda servir. Dios me los bendiga. Estamos en contacto. Saludos a todos.